Gracias por acompañarnos otro día más, familia dominicana, a través del territorio nacional. Mejor dicho, en el territorio nacional están los músicos por ahí. Ya les vamos a anunciar a quién tenemos, porque hoy se va a bailar salsa. ¡Qué sabor! Bueno, ya de paso, vamos a decirlo. ¿Vas a poder bailar salsa? Tú vas a bailar salsa otra vez, mexicano. Tenemos a Sexapil en el día de hoy, que cumple 20 años en la música y va a celebrarlo aquí y después en Hard Rock. Tenemos varias cosas, pero tenemos que empezar hablando de lo que dijo el presidente a las 7 de la noche. Un discurso de 9 minutos donde mucha gente esperaba que dijera lo que dijo. No va la reforma fiscal integral en este momento. Vamos a darle paso al economista Henry Ebrard, que siempre invitamos para tratar estos temas, que de hecho estuvo en una mesa que hicimos hace 2 semanas y donde se hablaba de lo necesario que era hacer una reforma fiscal integral o un pacto fiscal. Así es que vamos a ver qué nos dice Henry sobre lo que dijo en el día de hoy. Ya hay que ponerlo en nómina. Henry, adelante. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Henry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, Henry, hoy te están llamando de todos los medios porque, claro, los economistas son consultados después de esto que nos ha mantenido en vilo durante 2 semanas, el tema de la reforma fiscal. Se coló un borrador, antes de hablar de lo que dijo el presidente y las consecuencias, se coló un borrador hace 2 semanas. Es la segunda vez que el presidente tiene que recular con este tema. Se cuela una información. Esto ya se ha hecho muchas veces en otros gobiernos también. Pero ya entonces es como el cuento de Pedrito y el lobo. Ahí viene el lobo, pero el lobo no viene. Entonces yo salgo y digo no. Porque si el presidente no entendía que este no era el momento, ¿para qué colar ese borrador? ¿O por qué no salir a decir, no va reforma, esto es algo que estamos trabajando para el próximo año porque este no es momento para reforma, y esperar 2 semanas a que todo el pueblo se pusiera en pie y los empresarios hicieran su trabajo? Bueno, ya hay 2 buenas noticias para la gran mayoría de la gente. Se fue la reforma tributaria por ahora, pero se fue y empezó la pelota. O sea que ya la gente respira ya mucho más ¿Pero tranquilo. para los empresarios o para el pueblo? El pueblo en general estaba esperando esta noticia del presidente. Para bien o para mal a largo plazo es otra discusión, pero yo creo que no quedaba probablemente más remedio sino desenchufar por ahora ese tema de la reforma, porque hay una cosa que realmente nos ha preocupado y veníamos hablando de eso desde el inicio del año. El tema de la inflación, los precios del petróleo, los precios de los alimentos, ha complicado mucho las cosas. Entonces, la posibilidad de que una reforma tributaria, como las que siempre hemos visto en el pasado, fuese a aumentar tasas, que tendrá un efecto terrible a nivel de inflación. Pero tiene que ser así necesariamente. Ese es el punto. Yo esta noche quiero... Tú sabes, yo siempre trato de positivar las cosas. El presidente habló cosas que son muy positivas. La economía está creciendo, se está recuperando. Hay que preservarlo. El gasto innecesario se ha El gasto, yo creo que sí ha habido una mejora considerable en la calidad del gasto. Del lado del gasto hay algo que todos estamos criticando, obviamente, que era empezando por el propio presidente, que la ejecución de un gasto tan importante, que es el gasto de inversión, gasto de capital, está muy atrasado, que eso tiene un efecto en la economía. Bueno, eso hay que mejorar mucho esta parte. Ahora, por más que tú mejores la calidad del gasto, nunca va a ser suficiente para poder financiar la agenda de reforma que es tan importante para el país. Porque como lo dijo el presidente hace 6 meses en la UAS, cuando presentó el tema del pacto social, la idea no es volver a la economía de antes del COVID. Claro, tiene que ser una economía que siga creciendo, pero una economía cuyo crecimiento le llegue a la gente. Y para que llegue a la gente este crecimiento que tuvimos durante 30 años en República Dominicana, tiene que haber reformas. Aunque le duele a la gente, seguimos en una pandemia. ¿No es un poco riesgoso apostar todo solamente a la inversión extranjera cuando muchas cosas pueden pasar en otros países que cierran y demás y no llegue esa inversión? ¿No es un poco arriesgado eso? No, por eso, nuevamente, yo entiendo que lo que ha habido esta noche es, vamos a tranquilizarlos, vamos a bajar un poco la temperatura,
no ha dicho de que no se vaya a hacer la reforma, lo que está suspendido, la reforma tributaria. Yo asumo que en el mejor de los casos lo que se está planteando que en el 2022, durante el primer semestre, vamos a tomar el tiempo de discutir correctamente las cosas. Quizás tenemos la oportunidad de plantear medidas mejores, que sería este pacto fiscal y que entonces daría la oportunidad de que medidas, pero no de incremento de tasas de impuestos. Exacto. Yo creo que la oportunidad es para bajar algunas tasas. En este interín en el que ellos resuelven o vuelve a discusión la reforma fiscal, ¿no van a haber parchos tributarios como se ha hecho siempre, que después no lo meten por otro lado? Ya lo que estamos entendiendo que el presupuesto 2022 que se introdujo en el Congreso ya no va a ser modificado por medidas de reforma fiscal, porque es lo que se anunció esta noche, que eso ya no va. Por lo que el presupuesto que se va a tener que discutir en el Congreso, donde siempre puede haber algunas pequeñas modificaciones, pues ya lo que está en este presupuesto es la continuación. Efectivamente, no va a haber este cambio del lado impositivo. Y si esta reforma fiscal se discute en el CES, donde por lo menos yo, y creo que muchos, no nos sentimos representados, el empresariado vuelve a tomar las decisiones de este país de manera financiera. Por eso, mira, yo pienso que debemos de tratar quizás de aprovechar esta oportunidad de tener un poquito más de tiempo, pero no es mucho más tiempo. Porque, ¿qué pasa? Si no se logra hacer esta reforma, que no es tributaria, es una reforma fiscal. Cuando digo fiscal, son los ingresos. Y en los ingresos, hoy en día, la mejor, para no decir la única manera de recaudar más, es bajando algunas tasas impositivas. Yo creo en eso, yo creo que hay suficientes estudios eso sobre está demostrado. Señores, vamos a tomar un caso, el caso del ITEVIS. El nivel de evasión del ITEVIS anda entre un 40 y un 45%. Un pobre punto de evasión representa 6.000 millones de pesos, señores. Ahora, para bajar la evasión del ITEVIS de un 45 a un 20-25, que puede ser un nivel normal si tú te comparas con otros países, eso no se hace en un año, eso te va a tomar 7, 8 años. De ahí la necesidad de hacer un pacto, porque el pacto va a tener que ir más allá de lo que es el calendario y los ciclos políticos. Porque ¿cómo se van a hacer las reformas? Volvemos a lo mismo. Para que sea un gobierno de un cambio, para que realmente se cambie el sistema en República Dominicana y la economía sea distinta a como era antes de pandemia, hay que hacer las reformas que el presidente tiene pautadas para este año 2022. ¿De dónde se va a sacar ese dinero mientras tanto? Bueno, mira, él dice que el turismo ha crecido y que va a romper récords, que la inversión extranjera también, porque realmente el clima de confianza. Sin embargo, yo veía un informe hoy del Banco Mundial que no es muy halagüeño. O sea, el Banco Mundial decía, vamos a ver, está aquí, que tras 25 años de fuerte crecimiento económico promedio y tasas de pobreza en declive, la pandemia de la COVID-19 ha desencadenado una profunda recesión en la República Dominicana y los niveles de pobreza están aumentando por primera vez en décadas. Entonces decía, asimismo, que asegurar la sostenibilidad de la deuda, que ellos hablan de la sostenibilidad de la deuda, esa es otra también. Sí, y el tema de la sostenibilidad de la deuda no es que tú no vayas a conseguir alguien que te siga prestando. La sostenibilidad de la deuda es un tema social y de política. Tener un presupuesto donde tú tienes que dedicar el 45% de tus ingresos al servicio de la deuda, donde el pago de intereses se lleva el equivalente al doble de lo que es el presupuesto de salud, son las cosas que tenemos que cambiar. Otra cosa que tenemos que lograr cambiar en el sistema, los salarios. Es un reto tremendo de transformación del sistema. Hemos hecho un ajuste salarial al nivel salario mínimo este verano. Aún después de este ajuste, tú tomas el salario, el promedio de los salarios mínimos, 15.600 pesos, no logra comprar ni el 70% de la canasta básica de los hogares más pobres, que son 23.000 pesos. Entonces, lograr cerrar esta brecha va a tomar 5, 6, 7 años. Una idea que hemos intercambiado en muchos foros. Si vamos a negociar una posible baja de la tasa de impuesto a las compañías, que es algo que pudiese tener sentido, eso tiene que ser dando y dando. Si te voy a bajar la tasa, tú en cambio, tú me tienes que mejorar salarios. Esas son las cosas que debemos de discutir
discutir ahora en la reforma fiscal. Porque ellos decían, asegurar la sostenibilidad de la deuda será una prioridad clave después de las políticas de estímulo fiscal adoptadas en respuesta a la pandemia, pero esto debe hacerse con cuidado para evitar dañar a los pobres o la recuperación. Estímulo fiscal no necesariamente significa cargar a la clase media media baja con más impuestos. Cuando él dijo, no le voy a aumentar impuestos, pero es que eso no es lo que hay que hacer. Entonces, hablamos del empresariado, se hablan de las exenciones, que hay muchas que ya tienen demasiado tiempo. Hay otras que no se pueden quitar. Ahí los senadores hicieron un chantaje en el día de antes de ayer con esa rueda de prensa aprobando quitarse el barrilito, pero también que le van a quitar las exenciones a todos los diversos sectores de la economía, zonas francas, turismo, etcétera. Destruyendo sectores que son indispensables para la recuperación del empleo, como turismo. O sea, eso no se va a aprobar, por ende no me van a quitar el barrilito, en resumen. Pero sí hay otras muchas exenciones y en la mesa lo debatimos. Y mira, ahí Maricela, es importante entender que los incentivos no son necesariamente malos. Ahora, para que un incentivo fiscal sea bueno, necesita cumplir con 4 condiciones. Tiene que estar perfectamente focalizado. No se tiene que dar a todo el mundo. Tiene que ser focalizado. Tiene que ser condicionado. Tiene que ser a cambio de algo. Tiene que ser limitado en el tiempo. Y quizá lo más importante, tiene que ser muy bien administrado. Si tú tienes los 3 anteriores, pero hay una muy mala administración de esos incentivos, entonces tú tienes un problema. No es malo tener incentivos. De hecho, si no hubiésemos tenido incentivos, no hubiésemos tenido turismo, no hubiésemos tenido zona franca. Ahora, en algún momento, los incentivos han sido tan buenos, tan positivos, que entonces tú has creado sectores que ahora ya no necesitan. No lo necesitan. O sea, cuando tú hablas de turismo, yo creo que, mira, eliminar los incentivos al turismo es condenar a Pedernales a no tener desarrollo turístico. Entonces, no tiene sentido dar incentivos turísticos a un hotel en el pleno centro del Distrito Nacional. Ahora sí lo tiene mucho sentido para desarrollar Pedernales. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy inteligentes ahora, ser coherente, ser consciente. Y ahí yo creo que el liderazgo del país, no solamente el liderazgo político, tiene que pensar muy bien que tenemos un momento estelar para la República Dominicana. Y ahora seguimos viviendo momentos extraordinarios y también en algunos renglones, por ejemplo en aduanas, están recaudando cifras extraordinarias, mejores que antes de la pandemia. Pero por el aumento, exacto, cuando esto acabe también hay que tener eso pendiente. Pero tú ves, por ejemplo, en esto yo recuerdo que cuando se hicieron esas mesas para tratar el tema de la inflación, mira, no es necesario que el Estado reciba más dinero cobrando impuestos sobre esos incrementos tan altos de materias primas, de petróleo. Hay que crear los mecanismos para que efectivamente, mira, si hay mucha inflación importada, tener entonces flexibilidad en algunos de esos impuestos, ponerle un techo, porque sería una doble pena, te matan 2 veces. No, ahora mismo está imposible y hay una crisis mundial que se va a incrementar, que se va a ahondar y profundizar en el 2022 y esos son los pronósticos a nivel mundial. Te voy a dar, o sea, no es para asustar a nadie, pero vamos a tomar una cifra, la del petróleo. El petróleo hoy cerró un poquito a la baja, pero $82. Casi 300 El presupuesto del año 2022 se hizo sobre la base de un promedio de 62. Hay a $20 de diferencia y no hemos empezado el año nuevo. Un pobre dólar de incremento del petróleo le saca a la economía dominicana, o sea, de los bolsillos de nosotros, 4.000 millones de pesos. En muy poquitas palabras, ¿qué es lo que debe hacer el presidente rápidamente y cuándo? Hay tiempo para terminar de construir el relato, explicarle a la gente, mire, vamos a hacer una reforma porque necesitamos que la economía crezca, pero que crezca mejor para la gente. Porque un crecimiento económico que no signifique mejora de vida a la gente, esto es un crecimiento económico que no nos sirve. ¿Subiendo tasas impositivas? ¿Subiendo hay que educarlos para que después, cuando quiera hacer una reforma, por eso hay que construir el relato. ¿Dónde pudiese haber la recaudación, de dónde se va a sacar? Las recaudaciones tienen que crecer, eso es obligado. Ahora, tú tienes mucho espacio en el tema de la informalidad. María Cela. La informalidad es casi un 60%. En el sector privado,
de cada 3 empleos, solamente 1 es formal. Así es. Entonces, eso es una cosa que necesitamos cambiar. Y tú no lo puedes cambiar, tú no puedes formalizar a la gente incrementando el impuesto sobre la renta de 27 a 30%. Y con el bendito anticipo que todavía va a seguir entonces el año que viene, por desgracia, porque yo había soñado con la posibilidad de que quitaran el anticipo. Por eso ustedes ven que una reforma es necesaria, no necesariamente es mala. Negativa. Entonces, aprovechemos este tiempo que nos regaló el presidente. ¿Y cuándo? ¿Enero? Para hacerlo. No, yo creo que, mire, vamos a tener las fiestas, vamos a tratar de respirar un poquito. Febrero, marzo. Ya, mira, tenemos... Antes de junio hay que lograr un acuerdo básico sobre los grandes principios, crear este relato, si no, ya el ciclo político te va a impedir hacer los cambios y eso yo creo que estaremos perdiendo. O sea, ¿le recomiendas al ciudadano cuidar su doble sueldo o festejar con él? No, un parte de las dos cosas. Tranquilo, Raúl, porque no es el ciudadano el que tiene, no es el ciudadano al que le tienen que cargar promedio, al contrario, él está diciendo que tienen que sumir a los... La gente no necesita que el Estado le diga lo que tiene que hacer con su dinero, sabe muy bien qué tiene que hacer con el poco dinero que tiene. Así es, muchas gracias, Henry, por haber estado con nosotros. Y tratemos de mantener el positivismo y nosotros que tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de tener acceso a la gente, mantengamos el positivismo y tratemos de ayudarnos. Y que entienda la clase empresarial también que tiene que aceptar que haya cambios en esos incentivos, esas exenciones que llevan ya demasiado tiempo, que quien no puede pagar es la clase media y la clase media baja. Y María Cera, que la gente humilde no se deje engañar. Es uno de los pocos países en el mundo donde la gente pobre sale a la calle para defender los intereses de los ricos. Porque cuando protestamos, entonces a quienes estamos defendiendo, eso. Cuidado con eso. Yo espero que también empecemos a recuperar los robados, porque ahí hay unos cuantos millones. Pero eso no es suficiente. Estamos hablando de casi 300 mil millones de pesos en déficit, 200 y pico de mil millones de pesos. Pero es importante dentro del relato. Claro, es importante para calmar a la gente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos a Sex Appeal. Aquí se va a bailar salsa. También tenemos un tema muy interesante. Ya volvemos.